Bueno, primero que nada, perdón porque por la cámara, no tengo una buena cámara, perdón por el audio, perdón por no saber mucho de animación, ni poner biograph, y también por el lugar. He visto otros youtubers que tienen un lugar mucho más atractivo, tienes luces, y yo por el momento no tengo nada de eso. Pero ¿por qué ser un Potterhead te sirve para estudiar Derecho? ¿O te beneficia o te...? Ustedes entienden la pregunta, usted me entiende, señor. Bueno, primero que nada, esto no es algo que yo lo planteo, sino que distintos abogados, docentes y profesionales de distintas disciplinas se lo han planteado, o sea, sociólogos, no sé, sociólogos, trabajadores sociales, contadores. Bien, específicamente con el derecho, en la Universidad Nacional de Ciencias Jurídicas de Calcuta hay una materia opcional que habla sobre el mundo mágico de Rowling y el derecho. No tengo acá cuál es exactamente el nombre de la materia, pero es una materia opcional que habla sobre los distintos temas, sobre las distintas disciplinas del derecho que se ven reflejadas en el libro de Rowling, en la saga literaria de Rowling. Hay otro artículo científico publicado en una revista que se llama Harry Potter contra el legalismo, que es publicado por un profesor de la Universidad de Wollongong, perdón si la pronuncio mal, es una universidad que queda en Australia. Y es un texto más que nada sobre la filosofía del derecho y la historia de las ideas y las distintas concepciones sobre el derecho. Más que nada la concepción legalista del derecho. Y luego hay otro artículo que ahora me olvidé cuál era el nombre o cuál era la temática, que fue publicado por un profesor de la Universidad de Externado de Colombia. Además, específicamente en mi caso, a mí me entró esta pasión por unir el mundo mágico y el derecho a partir de un video que vi de otro youtuber que está, si puedo hacerlo lo dejo por acá, que es un video publicado por un profesor de derecho de la Universidad Católica, no sé si es de Perú o de Chile. Y bueno, y todo este movimiento nace en el año 70, este movimiento de estudiar la literatura y el derecho, que se llama Love and Literature, si no pronuncio mal, que en español sería Derecho y Literatura. Nace en el 70 con un docente llamado James White. Perdón, James, por no saber tu segundo nombre. Pero básicamente analizaban textos analizaban o creaban estrategias jurídicas a partir del estudio de literatura. De literatura 100% recreativa. Y todo esto es para que veas que efectivamente sí, no lo digo yo, que soy un don nadie, sino que distintos docentes a lo largo de todo el mundo dicen esto, que ser un Potterhead te sirve para estudiar derecho. Bien, ahora, ¿cuáles son esos motivos? Bueno, el más básico y el más obvio es que leer ya de niño te crea hábitos de lectura. Tengo un compañero que es un bocho, que vendrá a ser como un Granger, que el tipo estudia 4 horas por día y lo hace por placer. Yo también ahora en este momento estoy de vacaciones y estoy leyendo un libro sobre las faltas, de que las faltas vendrían a ser como los delitos menores. Y lo estoy haciendo por placer porque penal ya la tengo aprobada. Y estoy seguro que vos hay alguna materia o alguna temática que la estás leyendo solo por placer. Y esto en realidad no solo nos sirve a nosotros, los que estudiamos Derecho, sino que también si vos fuiste un Potterhead, una Potterhead de niña, estoy seguro que cuando, no sé, si estudias Sociología, Psicología, no sé, Agronomía, va a haber, va a haber un libro que vos estudies simplemente por placer. No sé, las plantas acuáticas, por ejemplo.
Ahora, específicamente con nosotros, además de eso, de ese motivo o de esa explicación, está que el mundo mágico creado por Rowling está bastante bien organizado. Y cuando algo está bien organizado, es porque hay derecho detrás, por lo general. Y efectivamente, hay sobre derecho del deporte. Bueno, esto es lo que dan en esa materia opcional de la Universidad de Calcuta. Como hay derecho del deporte, por el Quidditch, por la cooperación internacional, de que también hay un mundial cada 4 años, toda esa cuestión. El derecho o el no derecho de los animales, de los elfos, de los hipogrifos, de los... ¿cómo se llama? Centauros. De los centauros, que no tienen derecho pero son seres pensantes. De los duendes. Todo el derecho público, hay un ministerio que también regula al colegio, el colegio es público, hay un derecho sucesorio, las sucesiones las vemos cuando muere Dumbledore, cuando muere Sirius, cuando muere, bueno, en el primer libro que él tiene, que Harry tiene una cámara por sucesión, en fin, hay derecho penal, o en realidad hay un derecho penal muy abusivo. Hay un derecho procesal y hay un derecho penal adolescente, por ejemplo, en la Orden del Fénix, y que está un poco más diluido con la cámara secreta cuando quieren enviar, o no sé si lo envían ustedes, pónganlo eh, en los comentarios, si querían enviar a Hagrid a Azkaban por el tema este de abrir la cámara secreta, con el tema de su araña. En fin, pero centrándonos en el derecho procesal, tenemos más que nada la Orden del Fénix. En la Orden del Fénix hay dos escenas en las que Dumbledore actúa como si fuera un abogado profesional para defenderse a sí mismo o para defender a Harry. Primero que nada está el capítulo de la audiencia, en la que quieren, para poner en contexto, Harry usa un encantamiento Patronus para defenderse de dos dementores que habían ido hasta su casa en el periodo de vacaciones en el que tiene prohibido el uso de la magia. A raíz de esto, el ministerio le quiere confiscar la varita, partírsela al medio y echarlo de Hogwarts. Ante esto, Dumbledore dice que primero que nada no pueden hacer eso si no hay, no pueden romper la varita sin el derecho a defensa, y que además el colegio tiene su propia competencia, su propia jurisdicción para expulsar o no a alguien de Hogwarts, que eso no lo puede hacer el ministerio. Eso es algo de derecho procesal y derecho público o derecho administrativo. Calculo que funcionará como un ente autónomo de Hogwarts. Bien, luego de eso, que en realidad es algo bastante obvio, que creo que cualquier persona razona que hay un derecho a defensa, bueno, llega 2 capítulos después o 3 capítulos después la audiencia, en la que primero vemos un poco la importancia de las notificaciones a tiempo, porque no notifican a Dumbledore y quieren hacer igual la audiencia. Pero luego llega a Dumbledore y menciona que hay unos testigos y que según el estatuto de Wisengamot, todas las personas tienen derecho a presentar testigos y un derecho a la defensa. Se lo admiten, y además menciona que es algo más de derecho sustancial el tema de la cláusula 7 del decreto sobre el uso indebido de la magia en menores, que dice esa cláusula 7 que la pueden usar en caso de situaciones extraordinarias, que funcionaría más o menos como una legítima defensa en el Código Penal argentino o cualquier código penal. Ahí se resuelve más o menos la cuestión sobre lo que pasó ese mismo verano, pero el ministerio, que también funcionaría como si fuera el ministro, que tiene poderes legislativos, pero también tiene poderes
de poder judicial, tiene facultades legislativas y facultades judiciales, como justamente esto, participar de procesos penales, que tal, ningún presidente tiene esa, o ningún ministro tiene esa capacidad. Dice que se lo va a condenar igual a nuestro protagonista, porque en la cámara secreta, en el libro de la cámara secreta, había levitado un pastel dentro de su casa, que eso en verdad fue Dobby, pero se lo perdonó, y que en el prisionero de Azkaban había inflado a su tía, que también se lo perdonó. Y ahí Dumbledore dice que en realidad eso ya fue archivado, ya fue cosa juzgada, y que no se puede condenar, y solo se lo puede condenar en esa audiencia específica por lo que hayas cometido este verano, que ese es el objeto del derecho en la audiencia esa. No es el objeto del derecho todo lo que hizo anteriormente, porque eso ya es cosa juzgada. Y además, bueno, volvemos a mencionar, bueno, el ministro también lo quiere sancionar por todas las cosas que hizo en los primeros 4 libros. En los primeros 4 libros, está bien dicho. Y ahí Dumbledore le dice que lo que haga el Trío de Oro en los primeros 4 libros dentro de Hogwarts es asunto de él. Y está. Después hay otra situación de que hay mucho contenido de derecho procesal, que es cuando crean el ejército de Dumbledore. Crean el ejército de Dumbledore y hay una delatora que le dice a Dolores, la inquisidora, que estaría funcionando el ejército de Dumbledore. Ahí va Dolores con la brigada inquisidora y atrapan a Harry y lo llevan al despacho de Dumbledore. Ahí se le acusa a Harry de haber creado el ejército por las clases paralelas de defensa contra las artes oscuras. Y ahí Dumbledore muy bien le dice de que Harry efectivamente fue a cabeza del puerco a crear este grupo de clases de defensa contra las artes oscuras, pero que no era ilegal en ese entonces, y que luego de 2 días de esa reunión se crea el decreto 24, que lo estuve repasando, de Dolores, que es el que prohíbe que existan grupos organizados en Hogwarts sin la autorización de ella. Y ahí hay otro... Esto, lo que vemos, es mucho de derecho procesal, porque habla sobre la irretroactividad de la ley en el tiempo. Cuando se prohíbe que existan grupos en Hogwarts, pero el grupo se creó antes. Luego esto se desvirtúa, o sea, esto netamente de derecho se diluye, porque bueno, ahí confunden con un encantamiento a la delatora, y luego Dumbledore se pone en desacato y Pero esto es lo que tengo yo más o menos presente. Calculo que a lo largo de la saga hay más situaciones de... Bueno, en el Cáliz de Fuego hay otra situación en donde al hijo de Barty Crouch Jr., al hijo de Barty Crouch, lo procesan así nomás, lo condenan así nomás al director de Karkaroff, es que se llamaba. Bueno, con él hacen un juicio de proceso, un acuerdo entre fiscalía, lo que vendría a ser ahora, de que él delataba a tantas personas y no iba a prisión, no iba a Azkaban. Bien, ahora siguiendo con la lógica de por qué ser un Potterhead te sirve mucho para estudiar derecho, está todo el tema de las tramas. Rowling, o sea, esto es una saga de aventuras inicialmente, pero ya desde el primer libro también hay mucho de detective, mucho policial, en el sentido de que hay que solucionar misterios, encontrar la verdad de misterios. Y en el primer libro había solo una... Bueno, en realidad habían 2 tramas. Saber quién era el enemigo, o sea, quién quería robar la piedra filosofal. Y hay otra trama de que explica de que en realidad Snape era bueno. Fue bueno siempre, ¿no?
En la cámara secreta también hay distintas tramas de descubrir quién es el heredero. Pero también hay otra mini trama del profesor de defensa de artes oscuras que descubrimos que en realidad no era él. El tipo era un chanta. Y así a lo largo de la saga se van, de cada libro, se van acumulando las tramas de que hay una trama principal, pero además hay distintas tramas. Y a mí me pasaba, yo lo empecé a leer con 8 años, de que cada vez que empezaba un libro, no quería leer el final hasta que yo supiera o haya resuelto cuál era la trampa en la trama, cuál era el misterio, cuál era la verdad. Y nunca lo pude hacer, ¿no? Pero digo, y esto en la vida profesional del abogado también te va a pasar, porque hay que encontrarle la solución a distintos rompecabezas, que los rompecabezas no son solo jurídicos en el sentido de armonizar las normas jurídicas y eso, sino que, por ejemplo, en el derecho procesal, en el derecho penal tenés que encontrar, no sé, quién entró a la casa, quién hizo tal cosa, que en realidad no son cosas jurídicamente penales. Son cosas de sociología, cotidianas. Y luego está todo el tema que es o sea, ¿por qué ser un Potterhead te sirve para estudiar derecho? Es que en realidad creo que la mayoría de las universidades del mundo tiene edificios bastante viejos y esto es algo bastante boludo, ¿no? Pero a mí me da... Cada vez que entro a una universidad me hace acordar a Hogwarts. Y esto o sea, no te sirve de nada, sino que simplemente nostalgia. Además, Rowling crea muchos hechizos y maleficios con latinajos, o sea, frases en latín. Y todos los principios del derecho están en latín. Y cuando en el mundo mágico tú decías una frase en latín, por lo general se solucionaba algo. Y en el mundo jurídico, cuando vos decís una frase en latín, por lo general también se soluciona algo. Y eso es algo que no es algo que te sirva, pero sino que es algo que te da un poco de placer o de nostalgia. Y bueno, espero que les haya gustado el video y perdón por todo esto. Como vuelvo a decir, no soy un capo ni hablando, ni haciendo videos, ni grabando, ni el audio, ni tengo un estudio ni una casa donde pueda grabar. Así que bueno, muchas gracias.